Bien, buenos días, buenas tardes. Gracias por estar presentes en este evento muy especial para nosotros, porque vamos a empezar a hablar, al menos este año, ya tenemos un buen rato divulgando información sobre la seguridad de la información y hoy nos vamos a concentrar en lo que es la automatización de un sistema de gestión de seguridad de la información. El día 9 de febrero estuvimos celebrando lo que es el Día Internacional de la Internet Segura. El tema relacionado con seguridad de la información ha ganado una gran importancia, sobre todo después de la pandemia, puesto que muchas organizaciones tuvieron que migrar a lo que es home office o trabajo híbrido, y esto pues hizo que se desvaneciera lo que son los perímetros de seguridad, que antes eran más o menos cuidados por los sistemas de gestión muy robustos. No obstante, el hecho de que se haya diversificado tanto los endpoints, los lugares donde se utiliza la información o donde nace el ciclo de vida de la información, ha traído como consecuencia pues que las organizaciones tengan que establecer estrategias de seguridad que sean cada vez más ágiles. ¿Bien? En ese, en ese sentido, pues nosotros lo que traemos es una propuesta de conocer lo que es la esencia de los sistemas de gestión de seguridad de la información, tomando en cuenta que nos encontramos ahora mismo en un marco en el que se va a publicar pronto la 27002-2022 como un overview de todo lo que es los controles de seguridad de la información, y ya se anuncia un adendum, una enmienda a la 27001, precisamente para adaptarla a esos 93 controles que tiene la 27002. No obstante, llama la atención de que se mantiene una esencia de los sistemas de gestión, y eso es lo que vamos a ver en mi presentación. Luego, esto servirá de marco, de referencia, para que Julio nos explique cómo funciona un sistema de gestión de seguridad de la información automatizado con la plataforma ISO Tools. Voy a quitar mi cámara para que nos concentremos en las PPT y para lograr el objetivo de hablar de las claves de la transformación digital en seguridad de la información y que ésta sea ágil, eficiente, pues vamos a seguir la siguiente agenda. Primero que nada, vamos a hablar de lo que son las generalidades, unas generalidades importantes para establecer el marco de referencia a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad de la información, cuando hablamos de riesgos, cuando hablamos de riesgo de seguridad de la información, que son tres términos que están íntimamente relacionados, no obstante, están claramente establecidos en los marcos de referencia y tenemos que dominarlos para poder pasar al siguiente punto, que es la apreciación de riesgo de seguridad de la información. Esto es visto como un proceso, contando que el proceso es un conjunto de actividades que transforman entradas en salidas. En este caso vamos a ver de qué se trata la apreciación de riesgo de seguridad de la información, que incluye las fases de identificar, analizar y evaluar los riesgos relacionados con los activos de información en todo su ciclo de vida. Luego vamos a hablar de las automatizaciones claves para los sistemas de gestión de seguridad de la información. Vamos a ir pasando por cada una de esas etapas de la apreciación de riesgo, el establecimiento de controles y el plan de tratamiento de riesgo para destacar cuáles son estas automatizaciones que harían que un sistema de gestión sea mucho más ágil. Bien, luego unas breves conclusiones y fuentes para que continúen analizando, estudiando lo que es los sistemas de gestión de seguridad de la información y sus marcos de referencia. Bien, la primera definición que debemos analizar es qué es la seguridad de la información. Según la 27005 y específicamente en la fuente que estamos citando en el pie de página, dice que es la protección de la información contra la divulgación, transferencia, modificación o destrucción no autorizadas, ya sea accidental o intencional. Bien,
aquí nosotros nos tenemos que proteger de diferentes acciones que son la divulgación, transferencia, modificación, destrucción o no autorizada que ocurren dentro de la organización, fuera de la organización, por acción u omisión. Hay unas notas que dice que además pueden involucrar propiedades como autenticidad, responsabilidad, no repudio y confiabilidad. Esto es porque hay unas propiedades básicas de la información, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. No obstante, aquí podemos incluir estas otras propiedades. También dice que es un término muy amplio, la seguridad de la información, y que puede ser independientemente de la forma que puedan tomar los datos. Por ejemplo, puede ser electrónica o física. Aquí podemos encontrar en diferentes medios. De hecho, cada vez más se está utilizando los medios electrónicos, pero esto no quiere decir que no existan activos de información en el plano físico. Por ejemplo, cuando se habla de la nube. La nube, pues básicamente para un usuario es un lugar en Internet donde encuentra la información, pero detrás de ese lugar existen medios físicos los cuales debemos proteger contra la divulgación, transferencia, modificación o destrucción. Es decir, que la seguridad de la información no va a ir solamente a los datos y la interpretación de los mismos, sino también a los medios para poder gestionar el ciclo de vida de la información. Es decir, creación, transferencia, almacenamiento, explotación y destrucción y disposición final de la información y de todos los activos que están relacionados con ese ciclo de vida. Muy bien, ahora veamos qué es el riesgo. El riesgo tiene una definición muy críptica porque dice que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. La palabra incertidumbre es la clave de esta definición y hay que considerar que la incertidumbre es no saber qué hay para lograr los objetivos, si es que hay beneficios o hay amenazas. Bien, entonces esos beneficios y amenazas, hay metodologías para poder determinarlos, para poder adelantarse a ellos. Evidentemente esas metodologías tienen más o menos eficacia en función a que nosotros las sepamos utilizar y que podamos hacer uso eficiente de la información que arrojan estas metodologías. Bien, como notas aclaratorias que tiene la 27000, en este caso la norma de definiciones y vocabulario que tiene la familia IS 27000, dice que es un efecto de la desviación de lo esperado. Puede ser positivo o negativo. Normalmente cuando se habla del positivo, se habla de riesgo, perdón, cuando se habla del positivo se habla de oportunidades y el negativo se habla de riesgo, ¿vale? No obstante, ambas forman parte de la misma definición, un concepto que han tenido los sistemas de gestión, que es el pensamiento basado en riesgo. Luego está la incertidumbre, es el estado, incluso parcial, de diferencia de información relacionada con comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. O sea, la incertidumbre nos evoca es que no sabemos ni cuándo va a ocurrir ni cuál es el impacto que va a tener. El riesgo a menudo se caracteriza por las referencias de posibles eventos, según la guía 73, y consecuencias según la guía 73, o una combinación de esto. Nosotros tenemos que identificar cuáles son esos posibles eventos y las consecuencias. Dentro de las consecuencias en la seguridad de la información, nosotros le llamamos impactos, y esos impactos los vamos a ver muy pronto cuando veamos la configuración o la taxonomía de los riesgos de seguridad de la información. Luego está, los riesgos a menudo se expresan en términos de combinación de consecuencias de un evento y la probabilidad asociada. Esto es porque al final nos va a dar una evaluación de alto, medio, bajo en cuanto al riesgo. En el contexto de los sistemas de gestión de seguridad de la información, un riesgo de seguridad de la información pueden expresarse como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos de seguridad de la información. ¿Cuáles son los objetivos de seguridad de la información? La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los activos de información durante todo su ciclo de vida. Muy bien. Los riesgos de seguridad de información están asociados con el potencial de que las amenazas exploten las vulnerabilidades de un activo de información o un grupo de activos de información y por lo tanto causen daños a la organización. Y ahí surge el término de riesgos de seguridad de la información. Esos riesgos de seguridad de la información son el potencial de una amenaza dada, aprovecha una vulnerabilidad de un activo
o de un grupo de activos, y de tal modo que causen daño a la organización. Esos daños de la organización son daños que están relacionados con la destrucción, la divulgación o la denegación de un servicio. Bien, el medio es medido en términos de la combinación entre probabilidad de un evento y su consecuencia. Entonces, lo que tenemos que tomar en cuenta es que es una amenaza, el riesgo de seguridad de la información es una amenaza que tiene la capacidad de explotar una vulnerabilidad. Para ello hay una probabilidad de que esa amenaza explote la vulnerabilidad, y la vulnerabilidad, una vez explotada, va a generar un daño, una consecuencia para la organización que tiene que estar claramente establecida. Para los riesgos de seguridad de la información existen diferentes metodologías. Hay unas específicas para riesgos, que está la ISO IEC 27005, que es la gestión de riesgos de seguridad de la información, pero también se encuentra la NIST SP 800-30, muy utilizada en entidades gubernamentales en Estados Unidos. Está Marguerite. Estas tres son las más utilizadas realmente. Marguerite es muy interesante porque Marguerite nos permite caracterizar tanto lo que son las amenazas, las vulnerabilidades y a los activos a los cuales están expuestos esa combinación de amenazas y vulnerabilidades. Tiene tres tomos que están claramente su propósito está claramente establecido. En el tomo 2 justo es donde se encuentran la mayor cantidad de información sobre lo que son los riesgos de seguridad de la información. Bien, también están los métodos más generales, que son la 31000 y COSO ERM. Específicamente para ser más coherentes con un proceso o con el enfoque de proceso, se recomienda utilizar la ISO 31000. No obstante, para los que sean del team COSO ERM también se puede utilizar, ¿cómo no? En cuanto a la ISO 31000, hay que recordar que tiene una precisión, que es el enfoque a procesos para lo que es la gestión de riesgo, y habla de tres fases específicas, que son la identificación, análisis y evaluación, la cual podemos encontrar un conjunto de elementos para hacer análisis, que son los requisitos legales y reglamentarios asociados a la seguridad de la información. En este caso hay, por ejemplo, los delitos informáticos, o la ley de prevención de delitos informáticos, o la ley de protección de datos personales, que son leyes que comúnmente se utilizan en muchos países del occidente. Está la familia ISO IEC 27000, específicamente la 27001, que establece requisitos, la 27002, que va a traer un overview, por lo menos en su versión del 2022, porque la del 2013 lo que era una guía de mejores prácticas para los controles. Luego está lo que son las políticas de seguridad que tenga la organización. Aquí hablamos de una política general y políticas específicas para el desarrollo en relación con los proveedores, políticas de control criptográfico, políticas de uso adecuado de los activos, etc. Tenemos normas de comportamiento y los procedimientos de trabajo. Muy bien, en la 27005 se hace un símil a la 31000 y nos habla desde un establecimiento del contexto, habla de la identificación y estimación del riesgo, que es el análisis del riesgo. Vamos a encontrar muchas organizaciones que le llaman análisis del riesgo a lo que es el proceso de apreciación del riesgo, y está la evaluación del riesgo, que es lo que me permite saber que es alto, medio, bajo. Luego existe un tratamiento del riesgo, lo cual debe pasar por unos criterios de aceptación del riesgo una vez que estos hayan sido tratados. Bien, recordemos que el tratamiento de los riesgos está lo que es la aceptación del riesgo sin hacer nada, solamente el monitoreo, lo que es la transferencia del riesgo o la mitigación del mismo. Bien, todo esto pasa por una supervisión y revisión del riesgo, que para eso se necesitan unos reportes que van a estar hablando sobre el desempeño del tratamiento del riesgo y la comunicación constante tanto del proceso del riesgo como los estados del tratamiento del riesgo. Ya ese flujo que acabamos de ver, este que está acá, nos va a dar señales de qué es lo que tenemos que automatizar. Uno de los elementos que tenemos que automatizar precisamente es la apreciación del riesgo, la cual consta de todas estas fases. También nos encontramos con otro enfoque de riesgo que está del punto de vista estratégico, pero en un momento lo vamos a hablar. Bien, aquí vamos a separar
lo que son los dos grandes enfoques de riesgo que tienen los sistemas de gestión de seguridad de la información, el estratégico y el operativo. En este caso vamos a hablar de los riesgos operativos, específicamente qué son activos de información. Los activos de información que podemos encontrar son las bases de datos, la infraestructura de la organización, lo que son los diferentes dispositivos con los cuales interactúa un usuario, las aplicaciones utilizadas para esos usuarios, los sistemas con los cuales se procesa la información, los resultados que obtiene la organización en cuanto a ventas, clientes, tipos de productos, desarrollo de productos, lo que son las facilidades y servicios que tiene esta empresa para poder funcionar, específicamente aquellas que utilizan información, por supuesto, y lo que son los documentos de la organización. Esos documentos pueden estar en físico o en electrónico. Cuando hablamos de activos, estamos hablando de cualquiera de estos grupos que podemos encontrar dentro de la organización. Eso se pueden considerar como grupos o categorías de activos. Muy bien, veamos entonces el enfoque estratégico. El enfoque estratégico parte por un contexto y requisito de las partes interesadas, las cuales nos permiten determinar riesgos y oportunidades. Una clave para poder entender cuando se está hablando del estratégico o del operativo es cuando estamos haciendo mención a esta dupla, riesgos y oportunidades. Riesgos y oportunidades se trata de los riesgos estratégicos de seguridad de la información, la cual debemos conseguir, debemos trabajar o atender para conseguir los resultados previstos, prevenir o reducir los efectos indeseados para la organización y lograr la mejora continua. Para ello debemos tomar acciones de tratamiento que son aceptar, transferir, mitigar y eliminar. Hay que considerar que eliminar es uno de los tratamientos más cuestionados porque realmente lo que hace uno cuando elimina un riesgo, es decir, debe eliminar la fuente de el riesgo, pues termina sustituyéndolo porque las actividades necesariamente las vas a tener que realizar de otra forma para poder mantener la naturaleza del negocio. Luego está que esas acciones para el tratamiento de riesgo las debemos integrar a los procesos del sistema de gestión de seguridad de la información y finalmente evaluar la eficacia de las acciones tomadas para poder mitigar los riesgos o aprovechar las oportunidades. Ahora vamos a ver cómo esto se traduce en la apreciación de riesgos, que son en definitiva la gestión de riesgos operativos en seguridad de la información. Lo primero que tenemos que tener son los criterios de aceptación y apreciación de riesgo, esos criterios que me van a permitir saber que la amenaza que explote una vulnerabilidad, su combinación de probabilidad y consecuencias van a ser altos, medios o bajos. Asegurar los resultados sean consistentes, válidos y comparables. Es muy importante que la apreciación de riesgo no se hace una sola vez en la vida. Esto se tiene que estar revisando cada vez que haya cambios dentro de la organización, cuando haya incorporación de nuevos activos o cuando haya algún incidente de seguridad de la información. Y las consecuencias de materialización de los riesgos, la probabilidad de ocurrencia, los niveles de riesgo y los dueños de riesgo. Es muy importante que nosotros estemos revisando constantemente estos elementos porque en este caso la probabilidad de ocurrencia aumenta en función a el número de ataques. Ya vamos a ver lo que es la configuración de un riesgo de seguridad de la información para que podamos ver la importancia que tiene el seguimiento de esa probabilidad de ocurrencia, los niveles y dueños de riesgo, que son los que finalmente aceptan el riesgo residual. Y finalmente, lo que es la evaluación de riesgo y la priorización del tratamiento. Cuando estamos hablando de riesgo de seguridad de la información, son tanto los flancos de ataque que hay que es difícil asegurar que se están atendiendo todos. Por lo tanto, hay que reconocer cuáles son los activos de mayor valor y generar estrategias de defensa sobre esos activos e ir priorizando esfuerzos para poder cubrir todo lo que es el espectro de activos de información dentro de la organización. ¿Cuáles son esos activos de información? Pues tenemos activos primarios como son los procesos y actividades del negocio, es decir, la esencia del negocio, la información que maneja ese negocio, como son sus clientes, sus proveedores, las características de sus productos, los códigos fuentes en el caso de las empresas del sector de desarrollo, etcétera. Y los activos de soporte que tiene que de donde dependen estos procesos, nos encontramos son los hardware, el software, la red, el personal, el sitio donde opera y la estructura de la organización. Estos son
los activos secundarios o activos de soporte que debemos cuidar para asegurar que los procesos y actividades del negocio y la información esté protegida. Muy bien, hay conceptos que debemos reconocer para poder llevar a la operacionalización los riesgos de seguridad de la información, específicamente el proceso de apreciación de riesgo de seguridad de la información, que son las amenazas, que es posible causa de un incidente no deseado que puede causar daño a un sistema o a una organización. Estas amenazas son internas o externas. La vulnerabilidad, que son la debilidad de un activo o control que puede explotar por una o más amenazas. Y el impacto, que es el cambio adverso del nivel de los objetivos de los objetivos por el negocio logrado, en este caso lo que va en contra de esos objetivos del negocio, y del riesgo de seguridad de la información, que es la combinación de amenaza y vulnerabilidad que genera un impacto. Cuando estamos hablando de amenazas, estamos hablando de estos tipos de amenazas. Amenazas para servicios, para instalaciones y para el hardware. Amenazas como, por ejemplo, la incompetencia de un proveedor o la denegación del servicio, que son amenazas, una de organizativa y otra del punto de vista técnico. También encontramos instalaciones, amenazas a las instalaciones, como son fuego, daños por agua, accesos no autorizados, vandalismo o amenazas sobre la continuidad de negocio. Y en el hardware podemos encontrar humedad o polvo, robos, fallos, errores de operación del personal externo, accesos no autorizados. Todo este diccionario de amenazas lo podemos encontrar en la 27005, y uno de los temas que tenemos que considerar a la hora de hacer la automatización es poder tener esos diccionarios a la mano para poder generar una interacción de las amenazas con las vulnerabilidades y hacer la apreciación de riesgo de forma más ágil. Orígenes de la amenaza: podemos tener personas con acceso a información privilegiada. Una motivación puede ser la curiosidad, el ego, la inteligencia, las ganancias monetarias o errores no intencionados. En este caso es lo que motiva a una persona, por ejemplo, que es el origen de la amenaza, a generar consecuencias como ataques sobre un empleado, chantaje, echar un vistazo a la información propietaria, abuso informático y fraude o robo de soborno. Esta combinación que está aquí son las conductas que nosotros tenemos que regular desde el punto de vista de una amenaza. Recordemos que un ataque siempre empieza y termina en una persona, independientemente que esa persona se llame hacker o esa persona se llame trabajador dentro de la organización. Que en este caso un hacker, estamos hablando de un hacker de sombrero negro, un delincuente cibernético que quiere explotar las vulnerabilidades de las organizaciones. Es una persona o un conjunto de personas que en este caso actúan con hacktivismo, y el que termina siendo afectado es también una persona que puede ser un usuario o incluso el dueño de la organización. Muy bien, tipos de vulnerabilidades podemos tener, por ejemplo, por tipos de activos. Por hardware tenemos vulnerabilidades como mantenimiento insuficiente o defectuoso de los medios de almacenamiento. Tenemos susceptibilidad a las variaciones de tensiones eléctricas, y esto está relacionado con diferentes amenazas. Es decir, esta relación que encontramos aquí entre amenazas y vulnerabilidades, debemos entonces contar con diccionarios de amenazas y con diccionarios de vulnerabilidades. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la taxonomía de, del riesgo de seguridad de la información, para saber exactamente cómo se combina una serie de eventos para materializar un riesgo de seguridad de la información. Lo primero es que tenemos unos activos. Ya reconocimos cuáles son esos activos y que hay primarios y secundarios. Bien, estos tienen unos controles. Controles de acceso, controles de configuración, anti-malware. Hay diferentes controles que elige la organización. No obstante, fíjense que los controles siempre generan una brecha bien sea de gestión o brechas técnicas o incluso del mismo diseño. Bien, existen unas amenazas. Esas amenazas generan ataques. Esos ataques aprovechan vulnerabilidades, y la combinación de amenaza y vulnerabilidades genera un impacto. Estos impactos son destrucción, denegación, revelación o modificación. A esto es a lo que nosotros le llamamos riesgos de seguridad de la información. Entonces nosotros tenemos que reconocer cuáles son los elementos a automatizar: los activos de información, reconocer cuáles son los posibles impactos, diccionarios de vulnerabilidades y amenazas, y el listado de controles, incluso la gestión de controles como un proceso. Y eso nos permite a nosotros hacer una apreciación de riesgo de seguridad de la información.
Julio en su presentación les va a resumir todo esto que está aquí, muy atentos con esta lámina, porque acá está la esencia, el corazón de un sistema de gestión. Como es un sistema de gestión, la gestión implica administración y control en el tiempo. También tenemos lo que es el proceso de tratamiento de riesgo. En este caso son eh, mini proyectos, es realmente un marketplace de proyectos o un portafolio de proyectos en el cual tenemos enumeradas las acciones adecuadas para el tratamiento del riesgo basado en la apreciación del riesgo. La apreciación del riesgo me va a decir cuáles son las prioridades que nosotros tenemos que seguir, y en el plan de tratamiento de riesgo tenemos un portafolio en el cual tenemos diferentes proyectos que van a derivar a hacer controles. Debemos establecer los controles necesarios. Esos controles necesarios están expresados en el anexo A y descrito en la 27002. Este es el anexo A de la 27001, descrito en el anexo A de la 27001 y desarrollado en la 27002. Luego está una declaración de aplicabilidad o SOA. ¿Sí? Esto, SOA es por sus siglas en inglés. Aquí está lo que es uno de los documentos más importantes del sistema de gestión, porque con él es que se certifica. Por ejemplo, cuando una empresa está certificada con la 27001 es porque tiene una declaración de aplicabilidad. Al final es como un tablero de control que nos permite saber cómo están cada uno de esos controles y su justificación de implementación o no. Bien, realizar un plan de tratamiento de riesgo. El plan de tratamiento de riesgo es no solamente contar con el portafolio de proyectos, sino ejecutarlo y conseguir por parte de los propietarios del riesgo lo que son la aceptación del riesgo residual. Es decir, después que hay un tratamiento de riesgo, hay un riesgo residual, el cual tiene que ser aceptado por los propietarios del riesgo. Si los propietarios del riesgo no están de acuerdo, entonces se tiene que continuar con el tratamiento hasta que lleguemos a hasta un riesgo residual que sea aceptable. Como conclusiones a mi intervención, lo primero que hay que tomar en cuenta es que la transformación digital es una necesidad creciente en las organizaciones, por lo tanto su explotación o exposición al riesgo también se incrementa. Contar con herramientas automáticas hará más efectivas las estrategias de defensa de esa información. Bien, también debemos reconocer las claves de seguridad las claves de la seguridad de la información facilitan su automatización y por supuesto su incremento en cuanto a la eficiencia. Y finalmente, de la identificación de activos, la apreciación de riesgo, el plan de tratamiento de riesgo, el establecimiento de controles y el SOA son el corazón de un sistema de gestión de seguridad de la información, y a lo largo de los años vamos a ver que diferentes metodologías o marcos de referencia van a hacer énfasis sobre esos elementos, pues que son la esencia de la seguridad de la información. Como referencia, utilicé estos documentos, la 27001, que establece los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información, la 31000, que establece lo que es la gestión de riesgos, la 27002, la antigua y la nueva, que habla sobre los controles de seguridad de la información, la 27005, que habla sobre el proceso de gestión de riesgo de seguridad de la información, y la NIS SP 800-30, que es una publicación especial de la NIS para los riesgos relacionados con la seguridad de la información. Síganos en nuestras redes sociales, quedamos atentos a cualquier pregunta, duda o interacción que requieran, tanto en Instagram como en Telegram como en Facebook. Para Instagram pueden hacer un escaneo de este código QR y los va a llevar directamente a nuestra página en Instagram, que está muy, muy interesante. Estamos compartiendo información de mucho valor para toda la comunidad, y le doy las gracias y el pase a a Esperanza, quien nos va a presentar ahora lo que nos explicará Julio en la demo del día de hoy.